20 horas 2 minutos. Buenas noches, amigos, amigas de Visión Mundial. Gracias por acompañarnos, por estar aquí muy presentes. Estamos en una nueva semana y el último día del mes de mayo. Y pues bueno, hoy lunes vamos a compartir como siempre su segmento de salud mundial. Con nosotros está la nutricionista Michelle Medina Tapia, quien la semana pasada también estuvo con nosotros compartiéndonos un poco sobre la nutrición frente al COVID-19 con estos cuidados, pero quedó un tema muy pendiente acerca de la nutrición en pacientes con precisamente este tema de la diabetes. Entonces le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Michelle? Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Alexandra? Buenas noches. Gracias por invitarme y bueno, espero que este espacio sea justamente para resolver más dudas y bueno, en lo que pueda también ayudarles y colaborarles siempre con mucho gusto. Gracias, Michelle. Y bueno, queridos amigos, amigas que en este momento están ya en la transmisión, los invitamos a que puedan compartir para que más personas se informen sobre este momento en el cual nosotros queremos compartir el área de la salud. Y para eso vamos a empezar, Michelle, ¿qué es la diabetes? Bueno, hay que entender algunas cosas en relación a la diabetes, ¿no? Usualmente nosotros pensamos que la diabetes es una enfermedad que, bueno, se adquiere por una parte y la otra que tal vez tiene que ver con este tema genético, ¿no? Y la otra que a veces, tal vez por comer mucho dulce, le catalogan, ¿no? Pero básicamente podríamos decir que la diabetes es un trastorno que sucede, digamos, en nuestro cuerpo a causa de justamente una disfunción en nuestro metabolismo, ¿sí? Justamente porque hay niveles de azúcar que no están normales. Es decir, haya mucho azúcar en sangre o, digamos, niveles bajos de azúcar en sangre. Y obviamente está causada por una alteración en la producción de la insulina, que es justamente aquella hormona que nos ayuda a regular esos niveles de azúcar en sangre. Y básicamente por eso podríamos decir que, que se alteran esos valores y usualmente, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que nos diagnostican ya cuando tenemos la enfermedad y no, obviamente no la prevenimos y obviamente tratamos siempre de, justo cuando nos llega la enfermedad o cuando ya lo tenemos, tratar de cambiar esos hábitos, cuando lo ideal es que sea desde mucho antes y por ende nosotros podamos prevenir la enfermedad como tal, en este caso la diabetes. Bien, entonces ya entendimos un poquito sobre el significado de la diabetes. Ahora quisiéramos que nos comente qué tipos de etapas hay frente a esta diabetes que muchos nos mencionan. Está tal vez más avanzado, está iniciando, entonces que nos comente un poquito desde ahí. Bueno, el tema de la diabetes sí es verdad que hay varios tipos, pero hay que tomar en cuenta algo antes de. Y una de esas cosas, por ejemplo, es que hay factores modificables, es decir, que yo puedo cambiar, que yo puedo mejorar, que incluso puedo adoptarlos en mi día a día, y hay otros que obviamente no son modificables. Es decir, ciertos aspectos internos, fisiológicos de nuestro cuerpo que por más que tratemos de cambiar ciertas cosas, ya está producido justamente esa alteración, ¿no? Entonces, uno de esos aspectos no modificables sería la resistencia a la insulina, que era lo que hablábamos, ¿no? Que es la que nos ayuda justamente a controlar esos niveles de azúcar en sangre. Otro factor que no se puede modificar es el tema del órgano como tal que produce insulina, que son las reservas del páncreas o la reserva pancreática. Esto se dice obviamente porque hay una disfunción ya a nivel de nuestro organismo. Obviamente aquí tiene que influir un montón la herencia genética, es decir, que si mis abuelitos, que si mi mamá, si hay un antecedente de alguna enfermedad como la diabetes, en este caso, es muy probable que yo tenga diabetes. No estoy diciendo que vas a tenerla, pero obviamente si no nos cuidamos vamos a tener un riesgo un poco más alto de padecer. Y otra obviamente es el factor inmunitario, nuestro sistema inmune.
depende de cuán bien nos alimentemos, de cuánto nosotros tengamos hábitos de vida saludable, que de cierta manera influyen en el factor inmunitario, ¿no? Entonces, esos serían los no modificables. Y obviamente los modificables en este caso es el ejercicio, es hacer un ejercicio regular diario, que obviamente controlemos las porciones, las cantidades de nuestra alimentación, que prioricemos alimentos que sean de buena calidad. Y bueno, dependiendo de si es que ya tenemos diabetes, tratar de regular los horarios de comida y si es que ya dependemos de insulina, incluso establecer horarios como tal. Eso sí es modificable, es decir, que necesita un esfuerzo de nuestra parte, un esfuerzo personal para cambiar o eliminarlo. En este caso también incluye el consumo de tabaco, o por ejemplo, algunas cositas como la higiene bucal, revisiones constantes, eso es modificable, ¿sí? Entonces, hay que entender que no todas las diabetes son iguales, ¿sí? Con esto, ¿a qué me refiero? Aquí hay algunos síntomas que son súper importantes que debemos tomar en cuenta. Y bueno, usualmente llegan personas a consulta, pacientes, y me dicen, es que me siento muy cansado o, por ejemplo, me da mucha sed. Y bueno, con esto también viene incluso lesiones a veces en la piel, que puede ser también uno de los síntomas, o que tal vez vamos mucho al baño, o sea, una necesidad constante de ir a orinar y una pérdida muy brusca de peso. Con esto, obviamente, que tengamos mucha hambre y que haya hinchazón. Hinchazón a nivel de los pies y las manos usualmente son como los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de diabetes? Ahora sí, como ingresando al tema principal, hay obviamente la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Se habla también de que hay una diabetes tipo 3 que se relaciona con el Alzheimer. Se dice que el Alzheimer se relaciona justamente con los niveles de glucosa en sangre y que puede ser un factor predisponente también para desarrollar diabetes. Entonces, eso también se considera, digamos, como un factor predisponente. Entonces, la diabetes tipo 1 es usualmente, aparece antes de los 30 años y bueno, usualmente ya inicia en etapas tempranas, usualmente son en niños, y la forma en la que aparece es de una forma brusca, es decir, ya en exámenes de laboratorio se puede como justamente evaluar y ver que ya ese niño usualmente ya tiene una diabetes tipo 1 y en este caso sí tiene que depender de insulina, ¿sí? Entonces ahí sí hay que poner horarios, hay que cuidar obviamente la alimentación, que haya obviamente ejercicio en este caso y en este caso la mayoría es por herencia familiar, ¿sí? Entonces la forma de inicio, como les digo, es de una forma brusca, pero no necesariamente tienen ciertos síntomas como los que les había mencionado, porque usualmente son desde que incluso a veces nacen o ya conforme van creciendo aparece la diabetes tipo 1 y es obviamente dependiente de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 usualmente ya aparece después de los 30 años. Esta es la que más hemos escuchado, la que más hemos visto que hay en la población en general, ¿no? Tiene un principal predominio en mujeres, también obviamente a los hombres, pero más se manifiesta en mujeres. Y esta tiene, digamos, un factor de riesgo, una forma de inicio que es lenta, es progresiva y de cierta manera llegamos justamente al estado ya de la enfermedad como tal, cuando ya nos diagnostica. Usualmente el peso sí es aumentado, es decir, ya hay un peso mucho más alto al normal, a veces ya con sobrepeso, obesidad, y en este caso los primeros años no se llega a depender de insulina. Pero si ya obviamente todos esos factores modificables de los que estábamos hablando no se conservan en algún punto, esa reserva pancreática de la que hablábamos puede obviamente disminuir o ya en este caso ser nula y ahí obviamente hay que depender del tema de la insulina y también es predisponente para otras enfermedades. O sea, a veces va acompañada de otras enfermedades como por ejemplo la hipertensión arterial y con esto a veces incluso hígado graso también se llega a ver. Y cuando hay tres componentes, digamos,
que están juntos, que es la diabetes, la presión arterial e incluso el colesterol alto, se habla de que ya tenemos un síndrome metabólico, porque ya es como una enfermedad que abarca muchos aspectos y que obviamente se tiene que tratar de una forma un poco más integral. Entonces, esa es la diferencia, digamos, bastante básica de lo que es una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Bien, entonces ya conocemos estos tipos de diabetes, pero la mayoría de personas se preguntan por qué viene tal vez de generación en generación y por qué esto ya tal vez si una persona que en este momento nos está escuchando dice, bueno, entonces capaz y seguro mis hijos tienen también esto, ¿por qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la raíz de esto para que siga? Bueno, también algo que me faltó agregar es que también puede suceder que haya diabetes gestacional, ¿sí? O sea, esto obviamente tiene que ver con cambios internos de la mujer cuando está embarazada, que obviamente los compartimentos se comienzan como que a distribuir de una diferente manera. Entonces, sí puede haber también ese caso, pero obviamente, o sea, que tú logres controlar bien tu alimentación durante la etapa de embarazo no significa que vas a tener diabetes en un futuro, pero si obviamente no controlamos esos factores modificables, sí es muy probable que desarrollemos una diabetes tipo 2. Eso era algo que me faltó agregar. Con respecto a la pregunta que me decías de por qué se da justamente el tema de la diabetes, creería yo, si me preguntas, y bueno, igual conforme a ciertos estudios que se han ido publicando, uno de los factores protectores para desarrollar menos enfermedades, en este caso, tiene que ver mucho con la lactancia materna, ¿sí? Se ha visto en estos estudios que cuando uno recibe lactancia materna exclusiva, como tal, hasta los 6 meses de edad, nosotros tenemos un factor protector justamente de enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y obviamente no caer en una desnutrición, porque la leche materna tiene todos los componentes necesarios para el bebé. Y esto tiene mucho que ver ya desde una etapa que desde que estamos en el útero, por decirlo así. Entonces, esto hace que nos condicionemos de una forma mucho más alta a padecer ciertas enfermedades si no hubo una correcta alimentación durante la gestación, incluso ya cuando nacemos, cuando empezamos la alimentación complementaria como tal. Entonces, desde ahí ya comienza, porque obviamente genéticamente, digamos, estamos predispuestos, pero depende justamente de esos factores modificables para que no aparezca y obviamente se prevenga la enfermedad como tal. Y te podría decir que también en ciertas etapas ya de nuestra vida, lo podríamos llamar también un factor predisponente el envejecimiento, ¿no? O sea, que ya de cierta manera hay ciertos procesos fisiológicos internos en nuestro cuerpo que van a hacer que obviamente nuestro cuerpo reaccione de esa manera. Pero si mantenemos justamente una buena alimentación, un buen ejercicio, un buen descanso, cosas que ya se nos hagan un hábito, difícilmente vamos a tener enfermedades metabólicas como esta que es tan importante que debemos prevenir más que nada. Y en este tiempo en el que cada vez las cosas son rápidas, la sociedad te exige que tengas que ir a tus trabajos, al comercio, actividades diarias, incluso los propios estudiantes, docentes no comen a las horas adecuadas, tienen que salir, como que es un poquito difícil, ¿no? Concretar Sí. ese tema en la actualidad, pero es indispensable si queremos nuestra salud. Y por eso, ¿cómo podríamos alimentarnos para controlar primero la diabetes, para quienes ya están con esto y que necesitan controlar? Así es. Bueno, cuando nosotros ya tenemos una enfermedad como la diabetes, tenemos que tomar en cuenta que hay otros factores que se van a desencadenar. Por ejemplo, los niveles de lípidos o de grasa en sangre, ¿no? Entonces, usualmente los triglicéridos, el colesterol está elevado y obviamente
Uno de los órganos que también se ve afectado por la diabetes es el corazón, también incluso los riñones y bueno, otro de los órganos que usualmente se ven afectados por el tema de la vista son las enfermedades oculares que están asociadas a la diabetes como el glaucoma. Entonces, es justamente esta presión que hay dentro de los ojos, cataratas también. Entonces, hay un trastorno en la retina causado por la diabetes. Entonces, no es solo como dejar de comer azúcar o dejar de comer ciertos productos procesados, sino que también hay otros, digamos, problemas que vienen junto con la diabetes. Si ya es muy grave, por ejemplo, se habla del pie diabético, que obviamente como no hay una buena circulación en el cuerpo, se pueden acumular ciertos restos de azúcar libre en sangre y no tenemos una buena cicatrización. Entonces, por eso es como súper, súper importante hablar de prevención. Y con respecto a lo que me decías, es que básicamente es como ir adquiriendo ya ciertos hábitos de alimentación. En este caso, sí es súper importante primero ser bien diagnosticado, si es que necesito depender o no de insulina. El endocrinólogo me va a decir cuánto necesito de insulina, cuántas veces en el día, si es de insulina rápida, si es de insulina lenta, o sea, ya es como un tema ya súper más específico con el endocrinólogo, pero lo que hace el nutricionista básicamente es dar educación nutricional, ¿sí? No tiene un mismo impacto en nuestra sangre a nivel de cómo nosotros, digamos, digerimos los carbohidratos, un arroz blanco a un arroz integral, ¿sí? Entonces, se va a absorber de una diferente manera, no va a elevar el azúcar en sangre de una manera rápida y con picos elevados de azúcar, sino que los va a mantener si es que hablamos de un alimento que es entero o integral, justamente por el tema de la fibra. Entonces, a las personas que tienen diabetes, que sufren como justamente de esta enfermedad metabólica, se les recomienda que consuman bastante fibra. ¿Sí? Justamente para mantener los niveles de azúcar en sangre. Y esto viene obviamente de alimentos que sean naturales, que sean enteros, por ejemplo, la cáscara de las frutas, las verduras, los vegetales, tratar de que usemos más tipos de cocción como digamos el cocinado, el hervido, que no sea tanto como utilizar grasas como tal que van a afectar a nuestra salud, como les decía, por el tema de que los niveles de lípidos están aumentados. Entonces, la educación nutricional empieza primero por la persona que sufre la enfermedad, pero también su familia, porque si no tengo también ese acompañamiento de mi familia, va a ser muy difícil que yo logre adaptar mi alimentación al día a día. No es que sea una alimentación diferente, pero sí van a haber cosas que van a repercutir tal vez en el tema tal vez de costumbres familiares que la familia también tiene que entender y que tiene como que ir adaptándolas también a su día a día, que en el fondo va a ser también para su beneficio. Entonces, siempre es importante hablar de la educación nutricional, de que esa persona esté bien educada de acuerdo a las porciones de sus alimentos, de acuerdo a los horarios, incluso con esto que me decías de las actividades que tenemos que hacer, tal vez en el trabajo, todo esto que nos ocupa bastante tiempo, ¿no? Entonces, es como pensar más ya en términos de salud, de que no tenga alguna repercusión o algún síntoma grave de la enfermedad, sino que logre controlar. Eso es como que lo más importante. Y también quería mencionarte que hay un estudio que dice que la masticación influye también en enfermedades predisponentes como la diabetes, justamente porque nuestro cuerpo tiene esa capacidad de autorregularse. Entonces, cuando tú masticas más tiempo, estás más consciente de lo que estás consumiendo. Entonces, evitas el comer de más y sentirte con menos hambre y te sientes satisfecho. Entonces, es como educar desde la forma en la que comemos y nos servimos los alimentos, Alexandra. Bien, hoy creo que vamos aprendiendo muchísimo en esta enfermedad, como nos mencionan. Y muy importante recalcar a quienes nos están mirando porque muchas veces pensamos, bueno, entonces acá voy a cocinar aparte, voy a poner menos sal, menos azúcar y pues las cosas no son así como nos mencionas. Mejor que todos se puedan compartir este hábito de alimentos que al fin
será para toda la familia y ayudará a controlar también. Muchos no se puede saber incluso que pueda continuar y si nosotros no nos alimentamos bien, pues podemos ser también propensos a esta enfermedad. Entonces, indispensable quienes tienen a familiares, pues compartir juntos esta buena alimentación. ¿Qué productos o qué alimentos son los que por nada del mundo deberían tener las personas con diabetes? A ver, bueno, creería que podríamos decir que el azúcar es como el principal ingrediente a evitar. Evitar no es lo mismo que restringir, es decir, eliminar totalmente de nuestra alimentación. De que puedo sustituir o mejorar ese alimento, obviamente se puede hacer. Por ejemplo, si me gusta el chocolate y soy diabético, lo primero que a veces el médico me va a decir es no chocolates, no dulces, no alimentos ultraprocesados listos para el consumo, pero obviamente está como son pautas generales. Cuando ya hablamos en términos de nutrición, no es que no pueda comer el chocolate, sino que puedo comer un chocolate con una porción adecuada y obviamente de una buena calidad nutricional. Es decir, si me gusta un chocolate que tiene azúcar, que tiene tal vez alguna grasa saturada, digamos como el aceite de palma, no es de una buena calidad como tal, pero si sustituyo tal vez por un chocolate al 65% de cacao, 75% de cacao, estoy mejorando increíblemente la calidad de ese alimento. Y si es que tal vez tiene algún sustituto del azúcar, también estoy mejorando para no tener estos niveles de azúcar en sangre tan elevados. ¿Cuál es el riesgo de usar los edulcorantes? Que cambian el umbral del sabor en nuestra boca. Es decir, que si yo un día me como algo dulce, no me va a saber tan dulce porque ya mi paladar, ya el umbral del sabor cambió. Entonces es como un arma de doble filo, por decirlo así, el usar edulcorantes. Sí es verdad que es una opción para los pacientes diabéticos, pero lo ideal es siempre acostumbrarnos al sabor original de las comidas. Entonces, eso es como un dato extra. Y otra cosa que se ha visto en relación a los edulcorantes es que también hay dosis adecuadas, ¿no? O sea, para cada edulcorante, pero se ha visto que altera también la microbiota intestinal. Y eso obviamente reduce cómo nuestras defensas van a responder ante una enfermedad. Y es por eso que mejor se recomienda evitar el azúcar, controlar la cantidad de edulcorantes que tenemos, digamos, a disposición, justamente por este tema. Si me dices no pasteles, no sé, no cositas así como listas para el consumo, te podría decir que sí se puede, pero mejorando esa calidad nutricional, ¿no? Entonces, tal vez si voy a comprar pan, sustituir por pan integral, que tiene un buen contenido de fibra justamente para establecer el azúcar en sangre normal. Otra cosa que también tenemos que evitar por ejemplo, los alimentos procesados. ¿A qué me refiero con procesados? A galletas, a productos de bollería, postres, donas, cositas así que tengan como un contenido muy alto en azúcar, porque es un azúcar libre y que va a aumentar estos picos de azúcar en sangre. Entonces, si puedo mejorar, mucho mejor. Y otra parte también que es súper importante al momento de qué alimentos debo evitar y que esto sí, o sea, para mí no es tan negociable, es el tema de las bebidas azucaradas, de las gaseosas como tal. Entonces, eso sí es como que algo que hay que ir trabajando de a poco. Por ejemplo, iniciar tal vez disminuyendo la cantidad hasta que nos acostumbremos a otro tipo de bebidas, ¿no? Por ejemplo, las infusiones, por ejemplo, tal vez alguna agua aromática, no sé, agua con trozos de fruta, cositas así que de cierta manera también me ayuden a mí a adaptarme a ese cambio. Entonces, esas cositas chiquitas yo creo que hacen un montón la diferencia. Entre eso también están los caramelos, los dulces, cositas así que se pueden mejorar en el día a día y en el fondo darnos cuenta que no son indispensables de nuestra alimentación. Eso es lo más importante, Alexandra. Que sí, es verdad. A veces solamente decimos, no,
tengo ganas de este chocolate y voy y me compro y ni siquiera sé cuáles son los niveles de nutrición que me pueden aportar. Entonces sí es muy importante que tomemos esto muy en cuenta. Y pues ya para finalizar esta última pregunta, ¿cómo controlar ahora la diabetes, o sea, evitar la diabetes? Porque ya hablamos en la pregunta anterior, controlar para las personas que ya están con esta enfermedad, pero ahora para evitar las personas que todavía están a tiempo. Bueno, para las personas que todavía están a tiempo, una de las cosas que les podría decir es, primero, si ustedes están en busca de un profesional que les pueda guiar en su alimentación, vayan donde un nutricionista, pero que esté certificado, ¿sí? O sea, alguien que realmente tenga su título, que realmente lo avale, porque a veces hay profesionales que no están listos para abordar a pacientes que, digamos, están en una prediabetes o que todavía no tienen la enfermedad y de cierta manera, porque no tenemos el conocimiento, podemos inducir a otra enfermedad o a un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, esa sería como la primera indicación en general, ¿sí? Ya sea nutricionista, médico, cualquier persona, alguien que realmente tenga conocimientos. Yo te podría decir que una de las bases principales, como obviamente ya sabemos, es la alimentación, que comencemos a adoptar esa alimentación en nuestro día a día, pero que no sea algo de porque me toca o porque me dijo tal persona o porque me dijo el médico, sino realmente que lo hagas por salud. O sea, que tu motivo sea por verme bien, si es que ese es tu objetivo, por sentirme bien conmigo misma, con el cuerpo que tengo, y también por prevenir ciertas enfermedades por una parte. Y para esto viene de la mano, sí o sí, el ejercicio físico, la actividad como tal. Lo importante es que te muevas, que si es que vas al parque, que si es que caminas, que si vas a pasear, que si vas al gimnasio, cualquier actividad que tú hagas va a ayudar mucho a prevenir justamente esas enfermedades por el tema de que usualmente se habla de preservar la masa muscular o el músculo como tal del cuerpo. Y en otro aspecto, digamos, hacernos exámenes de rutina, tratar de hacernos exámenes de rutina para obviamente controlar cualquier desbalance que haya a nivel de laboratorio y que obviamente podamos estar en un nivel adecuado en todos esos niveles. Y en este caso, si es que dependemos de alguna pastilla, de algún comprimido, de algún fármaco, igual asesorarnos de una manera correcta. Entonces, esos serían como los cambios que debemos hacer, son pautas generales y con eso obviamente no tengamos complicaciones. Eso sería como principal objetivo, Alexandra. Sí, bueno, yo creo que todos nos quedamos muy pendientes de cómo está nuestra alimentación para mejorar nuestra salud. Así que queridos amigos y amigas, a cuidarnos. Esto puede suceder a cualquier persona que en este momento nos está mirando, pero hay la solución y es alimentarnos bien. No importa si estamos con muchas ganas de comer algo en exclusivo que nos pueda hacer daño, pero recordemos que es indispensable que nuestra salud esté bien. Horarios, lo integral, arroz integral, pan integral, todo lo que nos mencionó hoy nuestra invitada, pues es momento de aplicarlo. Agradecemos a Lucero de Lenín. Muchas gracias por tratar un tema tan importante. Sagrados Corazones La Concordia, Alberto Quispe. Nos envía sus aplausos. También está Lindarío. Felicidades, excelente programa. Gracias por todos los consejos, siempre informados. Éxitos y bendiciones a todos. Entonces, a quienes están detrás siempre con su me gusta, con me encanta, gracias por estar compartiendo con nosotros y pues que sirva exclusivamente para que puedan compartir con más personas. Esto como siempre queda aquí grabado, pues puede ayudar para que otras personas también puedan mirarlo en sus hogares. Y bueno, entonces quisiéramos ahora sí agradecerle de corazón. Sabemos que tenemos otros temas también muy pendientes que ya posteriormente ojalá nos pueda compartir también. Pero bueno, hoy queremos que por favor nos ayude con un mensaje final para aquellos que están pasando tal vez con estos momentos difíciles, sí, de la diabetes también, y que incluso están con COVID y que también es fuerte, ¿no? Pero se están recuperando. Así es.
Bueno, decirles que una de las prioridades de hoy en día es cuidar de nuestra salud. Lo importante es qué tan conscientes estamos de ella, ¿no? Y una de las frases que me encanta siempre mencionarles a todos es que el plato que pones frente a ti es un reflejo del amor que sientes tú por ti. Entonces, quería dejarles con ese mensaje justamente porque es ya más un tema de querer justamente hablar de nosotros mismos, ¿no? De saber cuánto yo aprecio mi salud, cuánto yo aprecio mi cuerpo, cuánto realmente yo aprecio incluso el alimentarme de una forma correcta, pero también qué estoy reflejando en mi alimentación, cuánto yo me amo, que como ciertas cositas que realmente hacen que hablen de ese amor propio que yo tengo. Entonces, decirles que sí es verdad, hoy en día ahora como prioridad es nuestra salud y decirles que ahora lo que más debemos hacer es cuidarnos nosotros mismos, a nuestra familia, a la gente que nos rodea y siempre, siempre buscar ayuda. No estamos solos. Siempre hay gente que está dispuesta y que nos puede dar justamente un consejo en relación a nuestra salud, a nuestros hábitos, que de una u otra manera van a influir en nuestro día a día. Así que igual, gracias Alexandra por tu tiempo y por la invitación y cualquier duda que tengan, igual aquí dispuestos para resolverla. Muchísimas gracias a quienes también comentaron. Por ahí había un comentario que decía chocolate y no, no, no. Cuando estamos con este proceso, pues evitemos. Y nos dijo que igual es necesario la calidad. Y también nos mencionaron buena información al padre Luis, que seguramente nos está mirando desde la Concordia. Gracias por acompañarnos. Miren que también tenemos nuestros invitados, nuestros amigos a cada momento que pertenecen ya acá a Visión Mundial, pues desde Quinindé, Esmeraldas también, entonces estamos compartiendo con ellos. Y aquí nos acompañó justamente la nutricionista Michelle Medina Tapia. Ella tiene una certificación en psiconutrición basado en psicología positiva. Además está certificada profesionalmente en alimentación consciente. Así que, queridos amigos, si ustedes necesitan una nutricionista que les ayude a tener una alimentación perfecta y para nuestra salud, pues ya tenemos ahí justamente quien nos puede acompañar, y vamos a dejar su contacto también en el video para que ustedes puedan, si necesitan, pues ir también de mano de nuestra invitada. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerla en una nueva oportunidad. Muchas gracias, Alexandra, y muchas gracias a todos por conectarse. Gracias a usted. A ustedes, queridos amigos, recuerden, el día de mañana vamos a compartir su segmento de tecnología mundial. Estén muy atentos porque es necesario recordarles también que en nuestros números telefónicos en WhatsApp estamos compartiendo mucha información y noticias sobre lo que está sucediendo actualmente en nuestro gobierno en Ecuador. Pues ya hay un plan de vacunación, estén listos, pendientes y pues a vacunarnos, ojalá, y en el tiempo que se pueda cada uno de nosotros. Que les vaya muy bien, que descansen. Buenas noches para todos.